Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a su programa con mucha energía. En esta oportunidad, nosotros, motivados porque se presentan en estos tiempos para Perú y para Sudamérica un, un gran evento, el evento del bicentenario de nuestra independencia. Y por ello, los exalumnos del Colegio Mariscal Luzuriaga y otras instituciones más nos sumamos a las actividades de conmemoración de este bicentenario y además ponemos en valor la figura de nuestro gran mariscal Toribio Luzuriaga a través de un libro que va a ser presentado este 6 de diciembre en Huaraz y este 12 de diciembre en Lima. Y por lo tanto, nos vemos en la honrosa labor de poder contar con personalidades no solamente de nuestro país, sino también del extranjero. Por ello, en esta oportunidad tengo el gran honor de poder presentarles al coronel en calidad de retiro del ejército argentino. Él es Miguel Recupero. Él es presidente del Instituto Sanmartiniano de Corrientes, a quien le damos la muy cálida bienvenida. Un gusto de tenerlo con nosotros, coronel Miguel Recupero. ¿Cómo le va, señor Roberto? Un gusto para mí también estar en su programa y bueno, muy deseoso de charlar un poquito de esta figura tan grande como pusimos en el subtítulo del libro que vamos a presentar, que usted acaba de mencionar, Gigante de la Libertad, el gran mariscal Toribio de Luzuriaga y Mejía. Qué Un bonito, gusto. coronel, y qué bueno poder rescatar figuras de tan nobles personajes que han contribuido a nuestra sociedad, a nuestro proceso libertario y a nuestra historia. Eh, Coronel, quería preguntarle, ¿cómo recuerda Argentina al general Toribio Luzuriaga y Mejía, que para nosotros es identificado como el gran mariscal Toribio Luzuriaga? Bueno, eh, Toribio de Luzuriaga y Mejía tiene una, una ubicación relevante en general en la historia argentina y en particular en la historia correntina, desde donde yo estoy hablando, puesto que él fue teniente gobernador de Corrientes en el año 1812. Ujú. Y después, donde sí la figura de Luzuriaga se agiganta de sobremanera, es en Mendoza, básicamente. Yo soy mendocino, por eso de Luzuriaga hay dos lugares. Si bien ahora, desde hace muchísimo tiempo, ya me afinqué acá en Corrientes, soy nacido en la provincia de Mendoza. Ah, Y ahí fue Luzuriaga gobernador intendente de Cuyo. En esa época, Cuyo era una provincia al completo, dependía Mendoza, San Juan y San Luis, ahora son tres provincias distintas. sí. Y Luzuriaga tuvo la gran misión en un momento determinado, en toda esta elaboración de la gesta libertadora, de la gesta sanmartiniana, de reemplazar al general San Martín para que el general San Martín pudiese dedicarse exclusivamente a la conformación de esa máquina de guerra que después iba a libertar Chile y finalmente iban a llegar al Perú, y poder darle la cobertura necesaria desde el puesto político que tenía Luzuriaga como gobernador intendente de Cuyo, en el apoyo necesario para conformar ese ejército y para posteriormente, una vez que había partido el ejército, estar atento si se producía algún contratiempo y se tenía que evacuar. Bueno, fueron 3 años de Luzuriaga que creo que cuando uno analiza en forma detallada la vida de Luzuriaga deben haber sido de los 3 años más importantes, porque no simplemente la labor le cabió o le cupió la labor de, de sostener toda esa parafernaria y toda esa logística del ejército de los Andes durante el tiempo que él estuvo en la gobernación, sino que desarrolló una obra
administrativa de gran prestigio, continuando lo que ya San Martín había dejado en los 2 años anteriores. Entonces ahí podemos ver el desenvolvimiento de Luzuriaga en cuestiones de mejorarle la vida a la gente, en Claro. cuestiones de fundamentalmente de educación. Se funda un colegio famosísimo en Mendoza que después va a terminar cayéndose en el terremoto de 1861, que es el Colegio de la Santísima Trinidad, un colegio de importancia, puesto que anteriormente los mendocinos tenían que ir a estudiar o a Santiago de Chile o a Córdoba. Entonces, bueno, y que no está en profundidad bien analizado y que sí están toda la documentación necesaria en los archivos de la provincia de Mendoza, en los archivos históricos de la provincia de Mendoza, respecto a la labor de envergadura que desarrolló el mariscal, el futuro mariscal Perú. en Mendoza. Y que Ajá. también esto, si bien venía de antes, le granjea una gran amistad con el Libertador San Martín, al extremo que San Martín llega a ser, o llegan a ser, compadres, pues apadrina a un hijo de Luzuriaga, el segundo, porque el primero había nacido en Buenos Aires y murió prácticamente en el nacimiento del primer hijo de Luzuriaga, pero el segundo que nace en Buenos Aires y que le coloca José de San Martín, le coloca el nombre Ah, Luzuriaga, así que hay que ver al extremo del aprecio que se tenían estos dos hombres, ¿no? qué gusto, qué gusto. Entonces tenemos que reconocer en el general Usuriaga a un hombre de la gestión pública, ¿no? A un hombre que Eh, estaba bastante vinculado a los aspectos también administrativos, en este caso de Mendoza. ¿Y qué tal la experiencia, no es cierto? Porque acá en Perú nosotros a veces constatamos que a estas alturas ya muchas personas muy elocuentes nos dicen, hemos tenido una república inconclusa y entonces nos fijamos en nuestros anteriores gobernantes y uno dice, a ver qué trabajo han hecho. Y entonces Luzuriaga, entiendo, tiene muy buenos recuerdos de los mendocinos por las grandes Totalmente. labores de servicio común o de bien común que ha efectuado en esas latitudes. Coronel, tengo una curiosidad, así rápidamente, así rapidita. Sí, Obviamente sabemos que Luzuriaga nació en Huaraz, pero entiendo que así es. también ha tenido nacionalidad argentina, ¿no es cierto? Sí, es así. Bueno, Luzuriaga se va del Perú muy joven, ¿no? No Ujú. tenía 15 años. Va a pasar por Chile y va a terminar en el año, a fines del siglo XVIII, principios del XX, de XIX, principios del XIX, en Buenos Aires, ¿no? Como una especie de secretario, de adjunto del Marqués de Avilés, que fue nombrado virrey del Río de la Plata. Y ahí va a empezar su carrera, primero en las milicias españolas, su carrera militar, digamos, y después producida la Revolución de Mayo, Luzuriaga era una persona que estaba ya incrustada en la élite porteña, en la élite de Buenos Aires, e inmediatamente va a abrazar la causa de la Revolución de Mayo, la causa revolucionaria, la causa patriota. Inclusive él y su hermano van a ser firmantes del Acta de Mayo, de los vecinos más encumbrados, digamos, de la sociedad porteña. Entre los que firman el Acta de Mayo están los hermanos Luzuriaga. Y después ya Ah, sí va a continuar su carrera militar en los cuerpos patriotas y va a tener una actuación, digamos, como oficial subalterno, puesto que va a marchar primero ya con el grado de capitán a las expediciones del Alto Perú. Va a tener una actuación importante en los campos de batallas del Alto Perú, en muchas de las batallas o en varias de las batallas que se libraron en varias campañas, ¿no? Primero a órdenes del político Castelli, de Balcarce, de Díaz Vélez, y finalmente de Belgrano, inclusive en la última etapa.
que va a estar ahí en esa zona, por distintas circunstancias y porque ya el gobierno de Buenos Aires le ordena tomar la jefatura de la tenencia de gobernación de Corrientes, porque había una serie de problemas graves de desmanes, y ahí es cuando va a hacer su aparición acá en Corrientes, y en muy poquito tiempo él, porque realmente fue una pena, estuvo 3 meses nada más de teniente gobernador, o sea, efectivamente fueron Ujú. 3 meses nada más, va a desarrollar una actividad tan intensa que va a pacificar la provincia de Corrientes, y inclusive cuando a él ya lo requieren de Buenos Aires y le ordenan volver a Buenos Aires, va el vecindario de Corrientes, el cabildo de Corrientes, va a pedir a Buenos Aires que continúe él, que no se Ujú. vaya. Pero bueno, inevitablemente se tiene que ir. Ese periodo que va de 1810 a 1813 prácticamente, él va a tener una gran actuación desde el punto de vista militar en todas estas campañas del Alto Perú, este, como oficial de graduación media, ¿no? Ujú. Pero va a ser tan importante y tan importante la formación militar de él, puesto que ya venía desde la época del virreinato, que el comandante, uno de los comandantes que tuvo el Ejército del Norte, el general Pueyrredón, le va a encomendar la creación de una escuela de oficiales, que es la Ah, primera bueno, escuela de oficiales que se crea, porque se tenía la necesidad de preparar a aquella gente que se incorporaba al ejército, de manera más adecuada, ¿no? Estamos hablando del año 1811-1812, y Luzuriaga, con el grado de teniente coronel, ya va a hacerse cargo de esa escuela de oficiales durante un tiempo, así como también otro teniente coronel Warnes se va a hacer cargo de lo que se llamó la escuela de suboficiales y cabos. qué bien. Así que ese es, digamos, que es un antecedente muy embrionario de una academia militar, digamos, y estuvo a cargo de Luzuriaga. Qué interesante saber que ha tenido, digamos, una participación relevante también en el desarrollo y la Totalmente, evolución del ejército argentino. así es. Y entonces, y yo quiero trasladar algo que, digamos, es importante también para que entiendan nuestra audiencia, peruanos, de a bien, es la relación estrecha que hay entre Perú y Argentina por muchas razones, pero yo quiero dejarles ello para su reflexión final, estimado coronel, no sin Sí, antes preguntarle algo que es significativo. Sobre todo, la figura del gran mariscal nos trae seguramente para cualquiera de nosotros un gran legado, para Sudamérica principalmente. seguro. Usted, desde su punto de vista, ¿cuál cree que ha sido ese legado pensando en todo nuestro subcontinente? Bueno, yo creo que Luzuriaga, así como los grandes libertadores, y cuando digo los grandes libertadores lo pongo a la altura de San Martín, de O'Higgins, tenían en su ser, en su pensar, sobre todo el llevar, el despojar a todo este subcontinente, o mejor dicho, el tratar de llevar la libertad, pero la libertad en serio, ¿no? Y eso lo traslucían a través de sus actos, y estaba más allá de las cuestiones y de las ambiciones personales. Y cuando digo lo traslucían a través de sus actos, era por el esmero de que no era simplemente con la espada despojarlo del yugo que podían tener esos pueblos, sino que era después el administrarlos adecuadamente, el brindarles algo tan importante, y que fue tan importante, y que creo que esto San Martín y Luzuriaga lo tenían bien claro, y Luzuriaga lo continuó, y inclusive después muy interesante ver todo lo que hace como presidente de Guaylas, Ujú. la educación, fomentar la educación, el alfabetizar a todos esos pueblos,
que muchos de esos habitantes vivían en la ignorancia. Claro. Entonces, no era simplemente el devenir grandielocuente de las guerras y de ir despojando a estas poblaciones del poder realista o del yugo realista, sino que después era implementar que esos pueblos pudiesen empezar a manejarse por sí solos a través de las instituciones. Y para Ah, eso era fundamental la educación. Por eso creo que comulgaron también, y eso lo vio, creo, acertadamente, porque el designarlo gobernador intendente de Cuyo y después San Martín llevárselo, o sea, aceptarlo en el Ejército Unido que se preparaba y ponerlos de segundo en el mando, inclusive con documentación que en el caso de que San Martín muriera, el que quedaba al cargo de la expedición al Perú iba a ser Luzuriaga. Creo que habla claramente de la intención y de la unión de pensamiento que tenían estos libertadores, agregado por supuesto a O'Higgins y otros tantos. qué bien. Entonces entendemos en la figura del gran mariscal a una persona bastante multidisciplinaria, o sea, formado en esa, de manera multidisciplinaria, porque Eh, él tenía ya la experiencia de poder haber sentido de cerca la necesidad de institucionalizar muchas cosas, ¿no? Entonces, para así darle es, continuidad a la gobernanza que se necesitaba en las regiones que se iban libertando sí, o que iban teniendo esa totalmente. condición de ser ya independientes. Eh, Como los tiempos son un poco tiranos, estimado coronel, y nosotros queremos brindarle a la audiencia los extractos más importantes de lo que de lo que va a poder suceder durante la presentación de los libros, del libro, perdón, en estas dos fechas importantes, quisiéramos pedirle una reflexión final, ¿no? Para nuestra sociedad, en estos momentos en los cuales, sobre todo los valores vinculados, sobre todo a la patria, esos valores patrios, están en franco detrimento, están Así en es. retroceso, llamémosle así, ¿no? Y sobre todo acá nos están escuchando jóvenes, que siempre lo decimos, son el futuro y hay que dejarles pues presente la importancia que es la historia, ¿no? La historia, no solamente para no repetirla, sino para que, sobre todo para valorarla y para que a través de ella podamos querer mejor seguramente a nuestro país. Entonces, estimado coronel, ¿qué reflexión nos deja, por favor, usted, Mire, Luzuriaga, etcétera? sí, Ujú. bueno, yo en principio lo que me plantearía es que todos estos próceres, y en este caso el gran mariscal Luzuriaga, que con este libro intentamos eh, ponerlo en el tapete para que sea analizado, estudiado y aprendamos algo de este tipo de personalidades, no son pasado. No tenemos que tratarla a la historia como pasado, simplemente como un libro que está guardado en la biblioteca y nada más. Son presentes. ¿Y por qué digo que es presente? Porque es presente que si lo analizamos adecuadamente, está plasmado y sustentado en un pasado que fue glorioso. ¿Y por qué digo fue glorioso? Porque fueron partícipes de una gesta libertadora impresionante, que dejaron todo y vemos después cómo muchos de estos personajes terminan en la miseria, que no pretendieron nada para consigo, y que por ello esto está sustentado en un pasado glorioso de gente gloriosa, y ese sustento nos tiene que dar la posibilidad de proyectarnos al futuro mirando ese pasado glorioso. Pero para eso fundamentalmente sirve la historia, para en el presente proyectar al futuro en virtud del pasado y de ese pasado glorioso de personas como esta que hemos mencionado, y en este caso básico y fundamental, el gran mariscal Toribio de Luzuriaga, que hizo tanto por ser partícipe de la liberación de este subcontinente. Muchas gracias, No, coronel, gracias a usted. en retiro, Miguel Recupero.
es aleccionador, ¿no? Digamos, lo trascendente que es la historia, usted lo ha Así recalcado, es. sirve para proyectarnos al futuro. Una gratísima conclusión que espero haya sido, digamos, del mejor entendimiento de nuestra audiencia, de los ex-lusuriaguinos, de la sociedad ancashina, de los estrechos lazos que nos unen con la sociedad argentina, ¿no? Así Porque es. al final nosotros pensamos que somos, al final de todos, hispanoparlantes, y yo creo Así es. que estamos sólidamente unificados por algo que nos legó también la historia y nos podemos entender muy bien. Totalmente. Eh, Estimado coronel, seguramente lo vamos a tener presente en esos 2 días importantes. Ya estaremos seguramente coordinando y yo les pido a la audiencia que si les ha gustado este video, por favor, suscríbanse al canal, marquen la campanita y también nos despedimos con el coronel con mucha energía. Hasta Bueno, pronto. muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. Hasta coronel. luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.